Apreciados amigos, en estos estudios, ustedes lo saben, he venido insistiendo en que aún en este mundo, un mundo cada vez más cruel y más violento, un mundo en que el hombre se ha transformado en un lobo para el hombre, las promesas de Dios, lejos de haber caducado, cobran un significado muy real. Sí, aún en este mundo tan agobiado y atribulado, hay razones para tener esperanza, hay razones para sentirnos animados porque nuestro Padre que está en los cielos ha comprometido su fidelidad como garantía del cumplimiento pleno de sus promesas. Pero allá en el fondo de la mente, una pregunta podría estar demandando una respuesta coherente. En efecto, con temas como los últimos en particular, los vinculados con el capítulo 7 del libro de Daniel y con las pistas identificadoras del poder simbolizado por el cuerno pequeño, ¿qué es lo que nos queda ahora? ¿No se nos ha privado aparentemente de toda certeza, de toda seguridad? Mis estimados amigos, si así lo estuvieran sintiendo, creo poder comprenderlos porque somos muchos los que pudimos haber pasado por una vivencia similar. ¿Qué vivencia? Pues la de haber vivido por años sin mayores preocupaciones espirituales, con la plena convicción de pertenecer a la única organización religiosa verdadera, permitiendo así que fueran otros quienes nos dictaran qué creer y cómo expresarlos en ritos y en ceremonias. Y encontrarnos ahora, en forma más o menos repentina, con que esa convicción podría estar necesitando de una profunda revisión. Es como si creyendo gozar de buena salud, un chequeo o control médico de rutina nos colocara ante la realidad de un problema serio del que ni siquiera sospechábamos. ¿No nos sentiríamos mal, muy mal anímicamente hablando? ¿Qué hacer con la evidencia bacteriológica aportada por el laboratorio? ¿Qué hacer con los resultados de la biopsia o de alguna cirugía exploratoria? ¿Cerrar los ojos ante la evidencia y esforzarnos por olvidarla, por sepultarla más allá de todo recuerdo? Algunos lo hacen así, pero no solo no resuelven sus problemas, sino que peor aún los agravan, ya que con una postergación tal se niegan a sí mismos la posibilidad de alguna terapia oportuna y remediadora. Lo mismo podría ocurrir en la vida espiritual, en el campo de nuestras convicciones religiosas más íntimas. Y en esto podríamos estar actuando en forma un tanto inconsistente. Me explico. Aprobamos de corazón que los paganos se conviertan al cristianismo y nos alegramos sinceramente por ello. No obstante, no siempre pensamos en cuánto pudo haberles costado desprenderse de convicciones íntimas, cuánto sacrificio pudo haberles representado una decisión por Cristo. Muchas veces la expulsión del seno de la familia o de la agrupación o comunidad social inmediata y a veces hasta la vida misma. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando sobre la base de un estudio de la palabra de Dios una convicción parecida comienza a tomar cuerpo en mente y corazón? ¿Nos mostramos dispuestos a renunciamientos tales? A San Pablo le costó mucho aceptar a Cristo. Él era un rabino, un teólogo formado a los pies de teólogos famosos. ¿Cómo pues podría estar equivocado? Pero lo estaba. Explicando más tarde su vivencia a un rey que lo estaba interrogando, Pablo condensó su reacción ante el llamado divino en tan solo 3 palabras. Allí están en Hechos capítulo 26, verso 19. No fui rebelde. Escribiendo años más tarde a los hebreos, quienes estaban experimentando luchas espirituales parecidas al escuchar acerca del Mesías, a quien habían crucificado, Pablo les recordó la exhortación escrita siglos antes por el rey David. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es verdad axiomática, amigos, apreciados amigos, que en el ámbito de lo espiritual toda luz que se rechaza endurece, encallece. Si sintiéramos que nuestro estudio del libro de Daniel pareciera despojarnos de la seguridad que sentíamos, bien podría eso significar que la nuestra no era una seguridad bien fundamentada. Tal vez descansaba sobre una autoridad ajena o aún contraria a la palabra de Dios. Tal vez sobre meras tradiciones humanas o sobre interpretaciones antojadizas, arbitrariamente impuestas a las Escrituras.
frente a cualquier sentimiento de intranquilidad motivado por algún sentimiento de lo que creíamos sólido y no lo era, se yergue la clara esperanza que resplandece de las profecías bíblicas. ¿Qué esperanza? La del pronto establecimiento del reino de Jesucristo. Cuando ello ocurra, el poder usurpado a nuestros primeros padres por Satanás allá en el jardín del Edén y ejercido a través de los siglos por individuos, imperios y sistemas despóticos que se levantaron contra Dios tratando de negar que tan solo es Él quien muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, ese dominio perdido volverá definitivamente a quien legítimamente le corresponde. Y de ese reino, todos los que aceptemos la invitación divina, invitación que conlleva un poder especialmente transformador, podremos llegar a ser ciudadanos. Esta sí es una certeza segura y sólida, una certeza que en palabras de San Pablo no avergüenza, que no defraudará jamás. En un rápido vistazo final al capítulo 7 de Daniel, entre las pistas identificadoras del poder referido como cuerno pequeño que estudiamos en nuestro tema anterior, una de ellas desenmascaraba su característica ilegalidad, señalando que uno de los objetivos obsesivos de esta entidad político-religiosa habría de observarse en su relación con la ley de Dios, el Decálogo o los 10 mandamientos. ¡Qué notable! El cuerno pequeño romano no habría de cejar en sus intentos hasta que lograra anular el 4.º mandamiento, el mandamiento del reposo sabático, el único de entre todos los 10 mandamientos que contiene el sello de Dios en su santa ley. Estoy seguro de que no se les oculta, apreciados amigos, el hecho de que una ley sin su sello autenticatorio y correspondiente no tiene validez alguna. Y esto nos lleva a una consideración muy seria y solemne. ¿Podría imaginarse osadía mayor que la de eliminar precisamente este mandamiento? ¿Podría pensarse en un atrevimiento mayor que el intento de despojar a Dios de su autoridad, anulando nada menos que el sello de su santa ley? Es penoso decirlo, pero allí están las declaraciones particularmente enfáticas del Catecismo, por las que la Iglesia romana se declara autora de esos cambios. En la última edición del Catecismo, de octubre de 1992, aparecen declaraciones curiosamente inconsistentes. En la tercera parte, titulada La vida en Cristo, entre las secciones 1 y 2, aparecen lado a lado los 10 mandamientos, tales como están en Éxodo 20 y en el Catecismo. Una simple lectura de ambas versiones revela diferencias extraordinariamente asombrosas. Las más notables entre ellas son la supresión de los 2 primeros mandamientos del Decálogo, que prohíben tener otros dioses fuera del único Dios verdadero y que también prohíben la confesión y veneración de imágenes, y su reemplazo por la declaración amarás a Dios sobre todas las cosas. La otra es la eliminación del 4.º mandamiento, que establece la observancia del sábado. Nada menos que el mandamiento que contiene el sello de Dios en su ley, sustituido alevosamente por una frase totalmente ajena al Decálogo: santificarás las fiestas. Dios declaró su ley perfecta. Allí lo vemos en el Salmo 19:7, y reiteradamente subrayó tanto su permanencia eterna como su inmutabilidad. Si algo que es perfecto, como lo es únicamente todo aquello que procede de Dios, es modificado por el hombre, no importa qué autoridad se argumente poseer para hacerlo, por ese mismo hecho se vuelve imperfecto e ilegal, ¿verdad, amigos? Por otro lado, cualquier modificación del Decálogo lo priva también de su inmutabilidad, como expresión del carácter del legislador, de Dios como su autor. Dios estableció el día sábado en el principio. Es más, lo bendijo y lo santificó, como se registra en el relato de la creación de todas las cosas. Más tarde lo reiteró en sus plenos alcances en el monte Sinaí, cuando escribió su ley sobre 2 planchas de piedra. Cristo y los apóstoles lo guardaron fielmente, y lo mismo hizo la bienaventurada Virgen María. Es más, Cristo reiteradamente ejemplificó la correcta observancia del único día apartado por Dios,
y se declaró a sí mismo Señor del sábado. Por lo tanto, solamente el sábado, con exclusión absoluta y total de cualquier otro día, puede ser referido como día del Señor. El establecimiento y consagración del domingo como día de observancia religiosa fue obra de un emperador romano, Constantino I el Grande, quien pretendió haberse convertido al cristianismo. Lo hizo mediante sus dos leyes o decretos dominicales, del 3 de marzo y del 3 de julio del año 321. Nada hay en esas leyes relacionado con el cristianismo, sino tan solo la observancia pagana del venerabilísimo Día del Sol. Fue en la iglesia cristiana de aquellos días, que ya había avanzado no poco por el sendero del compromiso y de la claudicación, la que tristemente se dedicó con gran afán a encontrar razones bíblicas totalmente inexistentes, por otro lado, para justificar el cambio del día de reposo del sábado al domingo. Al resultar infructuosos todos esos intentos, la Iglesia optó por declararse ella misma como la única responsable del cambio. Muy difícil y penosa es, por otro lado, la situación de las iglesias protestantes, las que a 17 siglos del cambio todavía insisten en la observancia del falso día de reposo, el domingo, mientras continúan la búsqueda imposible de lo inexistente, de alguna declaración bíblica que pudiera respaldar ese atentado contra la ley de Dios. En el Sermón del Monte se encuentran con un muro sencillamente infranqueable, ineludible. En efecto, y leo palabras de Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 17 al 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Qué triste, ¿verdad, amigos? La pretensión de honrar a Dios observando celosamente un día que Dios jamás santificó y para cuya observancia no existe ningún texto bíblico, ni siquiera uno que remotamente pudiera sugerir alguna indicación divina en ese sentido. Después de estas sobrias reflexiones, que revelan la extrema seriedad de lo que estamos considerando juntos, estamos ahora en condiciones de iniciar el estudio del capítulo 8 del libro de Daniel. Lo que lo hace particularmente significativo es el hecho de que en este capítulo se completa, específicamente en el verso 14, toda la presentación profética del libro. Todo lo que sigue, hasta la conclusión del capítulo 12, el último del libro, consiste en explicaciones adicionales proporcionadas mayormente por Gabriel y relacionadas con los acontecimientos presentados simbólicamente en los capítulos 7 y 8. ¿Qué fue lo que se le mostró a Daniel en la visión registrada en el capítulo 8? Escenas muy extrañas, consistentes en símbolos y figuras cargados de significado. Cuenta el profeta que vio dos animales sobre el escenario de las tierras del Oriente Medio de aquellos días, contendiendo ferozmente entre sí. Primeramente un carnero de dos cuernos y posteriormente un macho cabrío o chivo, unicornio, es decir, de un solo cuerno. En la primera escena, la figura dominante fue el carnero, concentrando su accionar en acometidas incontenibles hacia el oeste, el norte y el sur, al punto de que, de acuerdo a Daniel 8:4, ninguna bestia, es decir, ningún otro poder, podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía, según reza el verso 4. Mientras estaba en lo que podría considerarse como el apogeo de su poder, se produjo un cambio dramático en la escena. La hegemonía manifiesta del carnero le fue disputada por otro poder simbólico, un macho cabrío que procediendo del oeste lo derribó por tierra pisoteándolo sin misericordia. Según algunas de las frases registradas en los versos 5 al 8,
Un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y vino hasta el carnero, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Sí, ese macho cabrío habría de crecer notablemente, pero en forma sorpresiva habría de producirse un notable cambio en la escena. En el pináculo de la fuerza se le quebraría el cuerno único que tenía entre sus ojos, y en su lugar habrían de surgir otros 4, creciendo y extendiéndose hacia los 4 puntos cardinales. Un nuevo cambio de escena introdujo entonces lo que a todas luces es lo verdaderamente importante y significativo de toda la visión. La aparición repentina sobre el escenario, procedente de uno de esos puntos cardinales, de un cuerno de aspecto originalmente insignificante, un cuerno de la pequeñez, como reza el hebreo del pasaje, indudablemente el mismo cuerno pequeño, ya irrefutablemente identificado en el capítulo 7. Este nuevo ente simbólico habría de desarrollarse tremendamente hacia el sur, el este y la tierra gloriosa, esta última referencia a Palestina. En forma extraordinariamente impactante, Daniel lo vio crecer también hacia el cielo, echando por tierra parte de las estrellas y tratando de arrebatar de alguien, descrito como el príncipe del pacto, alguna cosa referida como el continuo o mejor aún la continuidad. No contento con sus logros, intentaría destruir también el santuario de ese mismo príncipe y al hacerlo pisotearía la verdad en forma aparentemente impune. Repentinamente 2 seres aparecieron entonces sobre el escenario y Daniel alcanzó a escuchar el diálogo que se desarrolló entre ambos. Uno de los 2 inquirió del otro acerca de la duración de ese asombroso estado de cosas. ¿Por cuánto tiempo habría de tolerar tales atropellos la paciencia divina? La respuesta, bien enigmática por cierto, indicó que el santuario habría de ser purificado y restaurado al cabo de 2300 días. Preocupado el profeta por comprender el significado de esa secuencia impresionante de escenas, uno de los 2 seres que estaban dialogando ordenó al otro que se acercara a Daniel y le ayudara a comprenderlas. Así lo hizo Gabriel. Y lo primero que le dijo al profeta se refirió al tiempo del cumplimiento de esa visión. Habría de culminar en un cierto tiempo del fin, evidentemente muy remoto todavía en aquel entonces. La impresión le resultó tan fuerte al anciano profeta que debió ser fortalecido sobrenaturalmente a fin de estar en condiciones de escuchar el resto de la explicación. En apretada síntesis, el ángel Gabriel, ya que no era otro el ser que le hablaba, explicó a Daniel que el carnero representaba al imperio medo-persa y el macho cabrío a Grecia, siendo el cuerno único que este animal exhibía en su frente un símbolo de su rey más importante. Ese poderoso imperio griego terminaría fragmentándose en 4 reinos de menor poder. Al eclipsarse los mismos, un nuevo poder, muy astuto, habría de realizar una sorprendente aparición y con fuerzas ajenas causaría grandes ruinas y destrozos. Su accionar político-militar, que habría de hacerlo dueño de enormes posesiones territoriales, habría de experimentar un notable cambio de dirección, llevándolo a incursionar osadamente en una esfera totalmente vedada al poder civil. En efecto, perseguiría al pueblo de los santos y se ensalzaría aún contra el príncipe de los príncipes. Su éxito, aparentemente incontenible, no sería, sin embargo, ilimitado, ya que habría de ser quebrantado sobrenaturalmente. Gabriel concluyó entonces sus explicaciones, asegurando a Daniel que la visión era verdadera y que se cumpliría en todos sus detalles, aun cuando tendría que transcurrir mucho tiempo antes de que ello ocurriera en su plenitud. El ángel interrumpió en este punto su explicación, porque lo revelado le produjo al profeta algo así como un desmayo. Su recuperación del debilitamiento que le produjo lo que se le había mostrado llevó bastante tiempo, como el mismo Daniel lo explica.
Daniel concluyó el capítulo con la aseveración de que continuaba espantado a causa de la visión, particularmente por el enormemente largo periodo de 2300 días proféticos o años literales, y que en vano trataba de comprenderla. Hasta aquí esta presentación meramente descriptiva de lo que vio Daniel, con algunos pocos pincelazos interpretativos. Con lo ya repasado, pasemos ahora a la interpretación, y como lo sugería al estudiar el capítulo 7, quisiera hacerlo nuevamente ahora. Sería muy conveniente que ustedes, mis apreciados amigos, tuvieran junto a sí su ejemplar de la palabra de Dios abierto en este capítulo, el capítulo 8 del libro de Daniel. Los dos primeros versos nos proporcionan información en cuanto al contexto o circunstancias en las que Daniel recibió esta notable visión. ¿Cuáles fueron esas circunstancias? En palabras del profeta, capítulo 8, versículos 1 y 2, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, esto es el año 547 a.C., o sea, un par de años o cosa así después de la visión del capítulo 7. Me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, es decir, la del primer año del mismo rey, o sea, el año 550 a.C. Continúa el verso 2. Vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. En este pasaje, referido, como ya lo indicamos, a las circunstancias en las que le fuera dado este mensaje profético, Daniel nos dice que se encontraba en Susa, la capital de lo que había sido el antiguo reino de Elam, transformado ahora en provincia babilónica. Esto es a unos 300 kilómetros al sudeste de Babilonia. En el momento de la visión, se encontraba sobre las márgenes del río Ulai, importante canal de unos 300 metros de anchura que pasaba al sur de la mencionada ciudad de Susa y que volcaba sus aguas en el río Carún. Daniel no nos dice qué estaba haciendo en ese lugar, ni tampoco nos proporciona plena seguridad de que realmente se encontraba allí, a tanta distancia de la capital imperial. Como ustedes lo saben, apreciados amigos, las escenas de una visión resultaban siempre tan reales, tan vívidas, que luego de verlas, el profeta tenía alguna dificultad en establecer sobre la base de su vivencia si había estado realmente en el lugar o si solamente se le había mostrado la escena en visión. La forma de la descripción parece sugerir, sin embargo, que el profeta estaba allí, probablemente en cumplimiento de alguna misión o función oficial. El verso 3 nos proporciona el primer elemento descriptivo de la visión en sí y lo hace con estas palabras. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los 2 cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Lo visualizamos, ¿verdad? Un animal, un carnero, no una bestia feroz como las descritas en el capítulo 7, sino un carnero, o si lo prefiriéramos un cordero. La elección de este símbolo para representar a una nación o imperio resulta por demás llamativa. ¿Por qué? Primero, por la conducta totalmente desusada exhibida por el animal. Y segundo, porque el cordero era un animal ofrecido diariamente, de mañana y de tarde, en el santuario israelita. La mención de este animal en este contexto podría tal vez estar anticipando algún mensaje relacionado con aquel santuario. Bueno, no podemos dedicar ahora todo el tiempo necesario para la consideración del tema del santuario, interesante como podría serlo. Creo, sin embargo, que la mayoría de ustedes, apreciados amigos, tienen alguna idea acerca de cómo, sobre la base de las instrucciones proporcionadas por Dios a poco de salir de Egipto, los israelitas de antaño construyeron una estructura portátil vinculada con el culto, a la que reiteradamente se designa en la Biblia como santuario. Al referirnos al santuario, estamos tocando uno de los puntos doctrinales básicos, cardinales de toda la Biblia. No de balde nos dicen los teólogos que de cada 4 páginas de la Biblia hay 3 que no alcanzan a comprenderse bien si es que no se tiene por lo menos alguna noción del gran tema del santuario. El tema del santuario es el tema central de toda la Escritura. Es la ilustración más vívida, más clara de todo el plan de la salvación.
Y si fuéramos a resumir todo lo que la Biblia dice acerca del santuario, podríamos hacerlo tan solo con 2 palabras: sustitución y transferencia. ¿Qué quiero significar por esto? Que alguien tomó nuestro lugar, murió por nosotros y ahora permite que le transfiramos todas nuestras miserias, todas nuestras rebeliones, todos nuestros pecados, y Él, Cristo Jesús, desde el santuario celestial, nos transfiere su paz, su justicia, en otras palabras, alivia nuestra carga y nos proporciona felicidad. Mis apreciados amigos, llegado hasta este punto, resulta muy claro que lo más relevante, lo verdaderamente importante de esta revelación de Dios está en lo que aún resta por verse de este capítulo. Me interrumpiré aquí, dejando abierto así el portal de la exploración y comprensión de este extraordinario mensaje de Dios a sus hijos. Permítanme reiterarlo. A partir de nuestro próximo estudio, comenzaremos a adentrarnos realmente en las cosas profundas de Dios, tales como están reveladas en este notable capítulo, verdadera cumbre, por así decirlo, de todo el libro de Daniel. Al comienzo de nuestro estudio, hablamos de una esperanza que no avergüenza, que no defrauda. Lo que la hace tan firme y segura es que está cimentada no en promesas y palabras de hombres, sino en la palabra de Dios. San Pedro se refirió a ella como la palabra profética más segura, y el paso de los siglos demuestra que no se equivocó al llamarla así. Nosotros también tendremos la oportunidad de comprobarlo a medida que avancemos en el estudio del capítulo, cuya consideración recién hemos iniciado. Y ahora, con el afecto de siempre, quisiera invitarlos a elevar nuestras mentes a quien ocupa el trono mismo del vastísimo universo sideral, pero que también anhela ocupar el solio de nuestro corazón. Amado Padre que moras en los cielos, nos unimos juntamente con mis televidentes en alabarte y agradecerte por todas tus maravillosas bendiciones. ¿Qué sería de nosotros sin la orientación tan certera de tu palabra? Volvemos a agradecerte por tu condescendencia, de hacernos conocer lo que el futuro habrá de depararnos, pero por sobre todas las cosas, porque esa revelación del futuro introduce una enorme dimensión de esperanza en nuestros corazones. Gracias por la paz que produce el poder transferir nuestros pecados a nuestro amado Salvador. En su nombre precioso te lo agradecemos. Amén.